Vamos a iniciar con Eclesiastés 3, del 1 al 8. Vamos a leer. Teníamos un error ahí. Al escribirlo le he puesto mal la cita y me dice Ruiman, ¿de qué versión, Juani, estamos hablando? Pero bueno, es Eclesiastés 3. Vamos a leer del 1 al 8. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice, hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Un tiempo para la paz. Explicar esto realmente es bien complicado, ¿no? Porque dice la Escritura, hay un tiempo para matar, hay un tiempo para odiar, ¿no? Y es muy complicado, pero lo que quiero resaltar aquí, no me voy a meter en eso porque no es el mensaje, es que dice la Escritura que para todo hay un tiempo. ¿Y por qué para todo hay un tiempo? Porque Dios ha establecido un tiempo específico para todo. Al nosotros poder leer la Escritura, nosotros vemos cómo hay cosas específicas que tenían que suceder en determinado tiempo. Cuando nosotros pensamos en el Señor, dice que en el primer día Él creó algo, en el segundo día Él creó otra cosa. ¿Y fue eso casualidad? No, Él tiene un tiempo específico para todo y dice debajo del cielo. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos estamos limitados al tiempo, pero Dios no lo está. Así que debajo del cielo, que es donde nosotros vivimos, el Señor ha determinado un tiempo para cada cosa. Y cada uno de nosotros vamos a pasar por diferentes tiempos a lo largo de nuestras vidas. Este tiempo como casa ha sido un tiempo de ayuno, un tiempo de búsqueda, un tiempo de guianza de parte del Señor para lo que viene por delante, para que lo que les decía al principio, para que podamos ir seguros como si fuéramos con nuestro GPS en lo natural, porque Él es el que nos lleva, a pesar de lo que venga por delante, tú tienes una dirección, tú sabes hacia dónde vas y el tiempo que está siendo marcado para tu vida, para tu familia, para tu nación, para la iglesia. El Señor es el que ha marcado, el Señor es un Dios de orden y para todo ha marcado tiempos, solo que nosotros muchas veces queremos hacerlo en nuestro tiempo, pero nada de lo que nosotros podamos hacer en nuestro tiempo será tan beneficioso para nuestras vidas como lo que el Señor hace en su tiempo, el tiempo establecido por Él, el tiempo propicio por Él. Si podemos ir a Daniel, el día de hoy vamos a estar hablando del libro de Daniel porque es con el libro con el cual hemos estado haciendo nuestro ayuno. Vamos a ir a Daniel 7:25, por favor, porque es muy importante que nosotros podamos entender esto. Dice Daniel 7:25, Daniel 7, el Señor le muestra a Daniel visiones y profecías que son para el tiempo del fin. No para el tiempo que él estaba viviendo, sino que eran para el tiempo del fin. Cuando nosotros vamos a leer Daniel 7, les invito a que puedan leerlo. No tengo el tiempo, tengo de hecho un desafío muy grande poder caminar sobre todo el libro de Daniel en muy poquito tiempo. Pero Daniel 7:25 dice lo siguiente: desafiará al Altísimo. Aquí le estaban dando la explicación de la visión que él había tenido. Y dice, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo
tiempos y medio tiempo. Si hay un libro que marca tiempos, es el libro de Daniel. Y cuando nosotros lo leemos, es un libro que nos da tiempos específicos. El Señor le muestra a Daniel tiempos específicos en lo que él estaba viviendo, pero también tiempos específicos en lo que vendría más adelante para el pueblo del Señor, que no es solamente el pueblo de Israel, sino todo el pueblo del Señor al cual ahora nosotros hemos venido. Dice esta escritura que en los últimos tiempos, y aquí estamos hablando de ese gobernante que se va a levantar y va a creer que él tiene todo el poder, dice que él va a querer cambiar las leyes de los santos, que en realidad no son leyes que nosotros hemos hecho, porque nosotros no hacemos leyes, ¿no es cierto? Nosotros seguimos la ley que el Señor ha dejado, la ley que el Señor ha establecido. Pero dice que en ese tiempo todo lo que el Señor estableció o el diseño que Dios marcó querrá ser removido, querrá ser enterrado, querrá ser cambiado. Van a querer cambiar los tiempos que el Señor ha establecido. Y esto realmente no es algo que sea de ahora. Con respecto a nosotros poder entender los tiempos de Dios, ha sido algo que ha estado dentro de la iglesia muy oculto, muy tapado, porque se nos ha hablado engaño, se nos ha hablado mentira, y obviamente hemos caminado sin reconocer los tiempos que el Señor ha marcado. Pero los tiempos que el Señor marca, iglesia, es porque es necesario que nosotros podamos hacer en nuestro caminar una pausa, ver hacia dónde voy, ver hacia dónde me dirijo, si estoy yendo al lugar correcto. Fernandito nos decía hace un tiempo, él decía, Fernandito se va a España a veces de vacaciones en su coche, y él decía que generalmente va parando en algunas ocasiones para descansar y para conocer el lugar. Cuando nosotros empezamos nuestro caminar con el Señor, es necesario que nosotros vayamos caminando y de repente haciendo una pausa, no para estancarnos, no para quedarnos, para examinar, para descansar, para escuchar su voz y poder seguir adelante. Porque cuando nosotros caminamos con el Señor y creemos que es un rumbo sin parar y sin descanso, que de hecho en las leyes que el Señor estableció en los primeros tiempos le decía, descansen, hay un día de descanso. Ahora obviamente nosotros no celebramos el sábado porque nuestro descanso es Jesucristo, que Él representaba nuestro descanso. Pero cuando uno no descansa, los que trabajamos aquí, todos trabajamos y nos quemamos generalmente durante la semana, ¿no es cierto? Llega el fin de semana y decimos, Señor, gracias, porque aunque voy a estar ocupada haciendo otras cosas, pero no voy a ir a mi trabajo normal, no me tengo que madrugar, algunos de nosotros, algo otros sí, pero necesitamos ese descanso, esa parada que nos reenfoque, que nos asegure hacia dónde estamos yendo, si estamos yendo al lugar correcto, y que recargue nuestro carro. ¿Quiénes podemos ir sin gasolina? Nadie. Pero muchas veces cuando nosotros conocemos al Señor, creemos que podemos ir aunque no tengamos gasolina, y decimos, no, es que el Señor es todopoderoso, y luego nos achicharramos, nos quemamos, que ya no podemos más, y luego no queremos ni regresar a la iglesia. Muchas veces ha sucedido, muchas personas se han ido porque se han agotado. Y cuando el Señor ha marcado estos tiempos, son tiempos de nosotros poder examinar nuestro caminar, recargar nuestra batería para lo que viene por delante y ver hacia dónde estamos yendo, midiendo resultados en base a lo que el Señor nos ha pedido, iglesia. Quiero, Ruiman, si me puedes poner por favor el siguiente texto. Vamos a leer Mateo 16, 2, 3. Dice, él respondió, aquí estaba el Señor delante de unos fariseos y le estaban haciendo preguntas capciosas, como siempre ellos, ¿no? Para ver, para probar lo que él sabía, lo que él conocía, porque querían buscar una manera de prenderle, de enculparlo y obviamente hacerlo que fuera preso, porque les estaba causando mucho problema. Y dice, le hacen una pregunta al Señor y dice, él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá un buen clima. Decimos, si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima.
todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Iglesia, ¿qué tiempos? Porque el Señor les acababa de hablar del clima. ¿Qué tiempos? Quiero que podamos ver, ¿qué tiempos? Si les estaba hablando del clima, de cuando llueve, de cuando no llueve, de cuando va a estar soleado, de cuando va a estar... ¿Qué otros tiempos nosotros conocemos? El Señor les estaba reclamando a su pueblo porque Él les había dado las celebraciones para que su pueblo las hiciera como un ensayo, de tal manera que cuando Él viniera, su pueblo lo pudiera conocer. Pero su pueblo hizo las fiestas como meros rituales, y cuando llegó lo verdadero no lo pudieron reconocer. Y el Señor le dice aquí a su pueblo: ustedes saben reconocer cuando va a llover y cuando no va a llover, pero no saben que yo soy el Mesías. No saben que está escrito de mí, que yo vendría y que entregaría mi vida en este tiempo. Es tan difícil que ustedes puedan entender la escritura. No les estaba hablando de otros tiempos. Ahí les estaba diciendo: ustedes saben, pero no saben identificar el tiempo que ustedes están viviendo, donde el Hijo del Hombre está aquí con ustedes y no lo pueden ver. Iglesia, lo mismo puede que nos suceda a nosotros, que nos perdamos en el tiempo y no entendamos los tiempos que Él ha establecido en la línea de tiempo profética que está marcada en su palabra. No son celebraciones judías, no son celebraciones que nos lleven a un ritualismo y a una religiosidad. Son tiempos establecidos de su primera venida, pero nosotros estamos esperando su segunda venida. Y va el Señor tener que venir y decirnos: ustedes tampoco sabían cuándo era mi venida. También los vine a encontrar dormidos. También los vine a encontrar distraídos con su propia agenda y su propio calendario, pero no con las fiestas que yo he establecido para que ustedes tengan entendimiento y sepan lo que yo he marcado. Iglesia, hoy nosotros estamos muy cómodos porque tenemos todo. Tenemos todo el acceso a todo. Vienen tiempos muy malos para el mundo entero, donde va a ser prohibidas muchas cosas, iglesia. Usted disfrute el tiempo que tiene en este lugar, porque no sabemos hasta cuándo estaremos aquí reunidos. Habrá tiempos donde tendremos que estar solos, escondiéndonos, porque seremos perseguidos, porque la Biblia será quitada, porque lo que nosotros ahora tenemos no estará para siempre, y la Escritura lo dice. Nosotros tenemos que aprovechar los tiempos que nosotros tenemos, asegurarnos que su palabra queda viva en nosotros, en nuestro corazón, para que cuando no tenga esa palabra escrita, yo pueda sustentarme, porque tengo la palabra en mi espíritu, porque tengo la palabra viva que me sostiene en medio de todo lo que venga. Y el Señor les reclama a ellos. Cuando nosotros vemos a Daniel, nosotros vemos a un hombre sabio, a un hombre entendido, a un hombre fiel, a un hombre que no vivía una religión. No vivía una religión, porque él estaba en Babilonia, había sido llevado, no estaba en su ciudad donde él había nacido. Pero vemos a un hombre fiel a aquella comunión con Dios. Vemos a un hombre fiel a lo que él había aprendido, que aunque no tenía lo que tenían de pronto en su ciudad, él sabía lo que él tenía que hacer. Él sabía cuáles eran las leyes, cuál era lo agradable delante de Dios. Él sabía qué era demandado de él para poder permanecer aún en medio de Babilonia. Él fue llevado, y vamos a ir a Daniel, Ruiman, por favor. Vamos a leer Daniel 1. Del versículo 3 en adelante. Y aquí vamos a ver un tiempo de decisión sobre la vida de Daniel. Dice la Escritura: luego el rey ordenó a Aspenaz, ellos son llevados cautivos a Babilonia,
si estuvieron con nosotros leyendo el libro de Daniel, va a ser más fácil porque no puedo leerlo todo, pero dice la palabra que vienen y llevan cautivos a todos los nobles, a todos los de la que tenían sangre real, son llevados cautivos a Babilonia, lo mejor de ellos, todos los primogénitos, le quitaban toda la generación que podía levantarse de Israel para llevársela a Babilonia. Miren lo que hacían, se llevaron todos los jóvenes, todo el futuro de Israel, lo llevaron cautivo a Babilonia. Y dice la escritura que Daniel y sus amigos les vieron como que estaban bien. Entonces el rey le ordena a Aspenaz, que era el que cuidaba de ellos, le dice que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona, miren, solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos jóvenes, apuestos y tenemos toda la bendición del Señor? Todos, hermanos. Todos, porque el Señor es el que nos ha dado todo eso. Sangre real tenemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un rey. Y leíamos que somos de la familia del Señor. Por si usted no se la cree, que lo sepa, es lo que la palabra dice, que ahora somos parte de la familia de Dios. Así que tiene sangre real. Y se los llevan a Babilonia. Miren, ellos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Si continuamos la lectura, Royman, dice: Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. Ellos tenían sus nombres, pero al llegar a Babilonia les cambiaron los nuevos nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. ¿Cuántos de nosotros conocemos los nombres de ellos por sus nombres reales? Todos conocemos los nombres babilónicos que les fueron dados, ¿no es cierto? Sadrach, Mesac y Abed-nego. Esto es impresionante, hermanos, porque son llevados a este lugar y todos los nombres de ellos, iglesia, tenían una representativa de nuestro Dios en ellos. Cuando ellos son llevados a Babilonia, los nombres les son cambiados. Y miren lo que ellos hacen. A Daniel, dice, lo llamó Belsasar. Daniel significa el Señor es mi juez. Ellos le pusieron Belsasar, que significa el príncipe de los secretos de Baal. Qué diferencia, ¿verdad? Un nombre increíblemente distorsionado de lo que él era. Dice la escritura que Ananías lo llamó Sadrach. Ananías significa amado por el Señor. Sadrach significa iluminado por el Dios Sol. Qué distorsión del nombre. A Misael lo llamó Mesac. Misael significa ¿quién es como nuestro Señor? Pero Mesac significa ¿quién es como Venus? A Azarías lo llamó Abed-nego. Azarías significa el Señor es mi ayuda, pero Abed-nego significa siervo de Nego, que es como una diferenciación al dios Nebo, del cual de pronto hemos escuchado con las mitologías griegas. Iglesia, es algo terrible lo que aquí sucede y ahorita lo vamos a desglosar. Sin embargo, quiero que terminemos, vamos a continuar la lectura. Dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho, ¿quién? Dios había hecho, me perdí.
Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandara a decapitarme. Con esta palabra nosotros iniciamos el ayuno. Daniel decidió no contaminarse. Este fue un tiempo de decisión sobre la vida de Daniel. Cuando la palabra dice que Daniel decidió no contaminarse, creemos que es solamente por lo que estaba en la mesa que él iba a comer en lo natural. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no es lo que entra por la boca lo que contamina, ¿cierto? El problema en ese momento sí era para ellos, porque ellos tenían leyes específicas de lo que podían y no podían comer, como alimento puro y alimento impuro. Y en lo natural le afectaba, iglesia. Pero dice la Escritura que Daniel decidió no contaminarse. Había una comida preparada. Él no podía hacer nada para que no le cambiaran su nombre, porque él estaba bajo el yugo de este rey que se lo había llevado esclavo. Él no podía hacer absolutamente nada porque a él le dijeran Belsasar, exaltando a sus dioses. Pero él sí podía hacer algo que impidiera él contaminarse con aquello que estaba en esa mesa. Quiero que podamos ver esto. Cuando Adán y Eva están en el jardín del Edén, cuando el Señor le dice a Adán, no comas de este fruto, le dice dos frutos diferentes, ¿no es cierto? Le habla del árbol de la vida y le habla del árbol del fruto del bien y del mal. En la Escritura, desde el Génesis, nosotros vemos dos simientes: la simiente de la serpiente y la simiente que viene del Mesías. La Biblia no hay más. Hay dos tipos de simientes y que nosotros necesitamos entender al leer la palabra: la simiente de la serpiente y la simiente del Mesías, la genealogía que viene de nuestro Señor Jesús. Hay dos tipos de frutos, dos: el fruto de la vida y el fruto del bien y del mal. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal? Fueron contaminados, ¿no es cierto? Daniel decidió que él no se iba a contaminar de la comida de Babilonia. ¿Por qué, iglesia? Babilonia fue levantada en Génesis. Cuando habla de la torre de Babel, ahí empieza Babilonia. Babilonia es un espíritu. ¿Qué es el espíritu de Babilonia? Un espíritu de perversión, un espíritu de rebelión, porque cuando ellos quisieron construir esa torre, querían ser como Dios. ¿En dónde ustedes escucharon eso? ¿En dónde ustedes escucharon eso? ¿Quién fue el primero que quiso ser como Dios? Satanás. En Babilonia, cuando empezaron a construir eso, querían ser como Dios. Querían llegar al cielo y ser como dioses. Entonces se empezó a enfrentar en una rebeldía en contra de todo lo que Dios había establecido. Babilonia hay rebeldía, perversidad y muchísimos dioses, que era algo que el Señor había prohibido. Había prohibido el Señor. Cuando Daniel dice yo no me voy a alimentar, es porque toda esa comida había sido ofrecida a dioses paganos y él no quería ser partícipe de aquello. Pero ¿qué otra cosa hay en lo espiritual, iglesia? Cuando nosotros venimos al Señor, nos sentamos y comemos de su mesa, ¿no es cierto? Pero hay una mesa paralela. Les acabo de hablar de la simiente del Señor y de la simiente de la serpiente. Y todo lo que las tinieblas hacen es similar a lo que el Señor ha hecho.
Iglesia, cuando Daniel dijo, yo no me voy a alimentar de esta comida porque me va a contaminar, es porque él sabía que había una mesa que su Dios había preparado para que él fuera alimentado, pero que también había una mesa con comida que lo iba a envenenar, con comida que lo iba a saturar, que no le iba a permitir caminar como el Señor deseaba. Había una mesa que iba a poder separar su comunión con Dios, que es lo que sucedió con Eva. Y Daniel dijo, un momentito, esto yo no me lo como. Yo podré estar lejos de mi ciudad, pero yo no me voy a alejar de mi Dios. Yo no voy a poner una separación por comerme estos manjares. No era una comida fea, era comida exquisita, porque era comida que salía de la misma que le daban al rey. De la misma cocina del rey salía ese alimento. Pero Daniel dijo, yo esto, por bello que se vea, no me lo como. En Babilonia, iglesia, nos cambian el nombre. El Señor ha dicho algo de ti, pero el enemigo dice, no es así. Tú vas a servirme a mí. Y el Señor te ha marcado para Él, pero el enemigo dice, no, yo te voy a distraer. No, yo te voy a desenfocar para que tú me sirvas a mí. Aunque tengas un nombre que sea para exaltar a Dios, aunque tengas un don que sea para servir al Señor y bendecir al pueblo, yo te voy a usar para lo que yo quiero y que yo sea exaltado. Iglesia, tenemos que estar despiertos, creer lo que el Señor ha dicho de nosotros y quiénes nosotros somos, porque de lo contrario seremos arrastrados por lo que el enemigo dice que nosotros somos. Pero nosotros no somos lo que él dice, sino lo que nuestro Señor ha dicho de nosotros. Y es por eso que tenemos que estar atentos de que nosotros seamos alimentados con la comida que hay en la mesa del rey. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes estén hambrientos y llegan y quieren comerse lo que sea, aunque sepan que no lo deben comer? A mí me ha pasado muchas veces que llego ya tan desesperada y como lo que sea, aunque sepa que no debo, y después estoy sufriendo. Tenemos que alimentarnos, porque no podemos estar hambrientos y desesperados, que cuando venga una trampa podamos comérnosla y ser contaminados. Necesitamos estar despiertos para no contaminarnos con todo aquello que el mundo alrededor de nosotros ahora llama bueno, pero que la palabra me instruye que es malo. Para no contaminarnos con todo aquello que va a intentar ser cambiado, ser distorsionado de la verdad de Cristo, yo tengo que velar, yo tengo que decidir, yo no me contamino. La palabra dice que yo no debo hacer esto, no me contamino. El Señor dice que yo tengo que dejar esto, no me contamino, porque el Señor sabe por qué me lo está pidiendo. Puede ser que se me antoje demasiado lo que está a la mesa, pero recordemos que siempre en la mesa de nuestro Padre hay delicias que no solo son bellas a nuestros ojos, sino que nos alimentan y no nos envenenan. Hay comida que te nutre y te sacia, no que te envenena, no que te distorsiona, no que cambia tus sentidos, no que cambia tu manera de ver. Ay, sí, es que ella es cristiana, pero ella es como muy demasiado. Yo no tanto. Yo solo voy a la iglesia y canto, por ahí levanto mi manita, pero ya está ahí. No, iglesia, en los tiempos que vienen no vamos a poder sustentarnos si no conocemos su palabra. Necesitamos conocer su palabra, porque es lo que nos va a mantener. Gloria sea al Señor. Se me apagó. A ver. Qué interesante. Amén. No podemos vivir, iglesia, hambrientos. No podemos vivir de lo que los demás digan. No podemos ser alimentados por lo que otros quieran darnos. Necesitamos ser alimentados por la fuente. En esta tierra, ningún hombre, y escúchame, iglesia, ningún hombre puede ser nuestra fuente. Cristo es nuestra fuente y necesitamos ser alimentados por Él, porque Él es el que tiene todo lo que nosotros
necesitamos. Vamos a ir a Daniel 2:19, Ruiman, por favor. Vamos a ir al horno ardiente que todos conocemos, que todos hemos leído y que todos nos hemos impresionado. Dice Daniel 2:19, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Voy a poner el contexto. Resulta que Nabucodonosor había creado una estatua y hizo pregonar que para adorar la estatua que él había hecho, esa estatua que él había construido en honor a él y a sus dioses, todos tenían que adorarse, todos tenían que rendirse y postrarse delante de él. Y dice, entonces, como Misael, Ananías y Zacarías no quisieron postrarse, o Sadrach, Mesach y Abednego, no quisieron postrarse, dice la escritura que Nabucodonosor se enfureció tanto con ellos que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Este es un tiempo de valentía y un tiempo de poder dar honor a Dios en la vida de estos 3 varones. Dice la escritura, iglesia, y escúchame, que había una música que tenía que ser tocada, seguimos en Babilonia, para que ellos se postraran a sus dioses. En Babilonia hay una música que te lleva al error y a la postración de ídolos, quizás sin que lo identifiques. Se tocaban los mismos instrumentos para dar honor a esa figura y a ese Dios que ellos tenían. Y dice que Nabucodonosor se enoja demasiado porque ellos no quieren postrarse, que ordena que calienten el horno y los mete. Y todos sabemos lo que sucedió, ¿no es cierto? Todos sabemos que fue maravilloso y que esto pudo darle gloria al Señor de una manera tan grande. Pero ¿por qué no se quemaron? Iglesia, ¿por qué ellos no se quemaron? ¿Alguien me puede decir? Fuerte, Bradley. Muy bien, porque Dios estaba con ellos. Ellos no se quemaron porque Dios estaba con ellos, como Bradley dice. Pero sabes, iglesia, no les impidió eso que ellos fueran arrojados dentro del horno, ¿o sí? Ellos creían en el Señor, ¿no es cierto? Pero aún así ellos terminaron dentro del horno. Pero sabes, hay un pasaje en la escritura en el Nuevo Testamento que dice que todos nosotros vamos a ser pasados como por fuego. Toda la obra de nuestras manos va a ser pasada como por fuego. Y dice la escritura que todo lo que sea heno, paja y hojarasca será consumido y que solo permanecerá lo que sea oro, plata y piedras preciosas. Si me pones el siguiente texto, Ruiman, por favor. Vamos a leer Mateo 13:40, lo que dice. Dice, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán
al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escucha y entienda. ¿Por qué ellos no se quemaron? Porque aunque el horno fue encendido 7 veces, los justos resplandecen. Dice su palabra que el horno no está hecho para que los justos perezcan ahí. Los justos entran al horno. Entramos al horno, iglesia, pero salimos relucientes como el oro, porque en el horno se nos quema todo heno, toda paja y todo hojarasca. Todo lo que no sirve nos es quemado en el horno. Y ellos estaban dando honra y gloria al Señor, y ellos brillaron, como dice este pasaje. Los justos brillarán como el sol, porque el Señor estaba con ellos. Ellos pudieron brillar. Tanto que dice la escritura que Nabucodonosor se asusta tanto que dice: ¿no echamos 3? ¿Qué hacen 4 ahí? Él se asusta. Cuando ellos salen, dan gloria al Señor, porque es lo que su palabra dice que sucede. Ahora, no quiero que te vayas emocionado. Podemos entrar al horno. Iglesia, hay un horno que de pronto lo van a calentar 7 veces para que tú y yo entremos. Pero saldremos relucientes de ese lugar, porque aunque el enemigo lo planee para nuestra destrucción, el Señor lo utiliza para trabajar en nosotros, para quitar lo que no le sirve a Él y Él pueda brillar en medio de nuestras vidas. Por eso es que ellos pudieron permanecer. Tenían que dar honra al Señor, tenían que dar gloria al Señor, y todo Babilonia necesitaba saber que aunque estuvieran ellos intentando cambiar y borrar lo que ellos eran, el Dios omnipotente estaba con ellos y no iba a permitir que su nombre fuera burlado, no iba a permitir que su nombre fuera ensuciado, y sus hijos iban a estar seguros porque estaban en la palma de su mano. Tú y yo estamos en la palma de la mano del Señor, y puede que haya un horno súper caliente para nosotros, pero esperemos en Él, porque sin duda saldremos relucientes, a menos que el Señor diga que es nuestra hora de partir. Y aún así seguiremos relucientes delante de su presencia, porque nuestra vida no acaba aquí, porque nuestra vida es eterna, va más allá de este tiempo que nos limita. Estaremos delante de su presencia para verle cara a cara. Y ellos fueron un gran ejemplo para nuestras vidas. Por eso nosotros ahora podemos entender que aunque el horno de fuego es difícil, es para que el nombre del Señor pueda ser glorificado, pueda ser exaltado y pueda ser dado a conocer. Vamos a ir a Daniel 4. Ruiman, la siguiente, por favor. Vamos a ver un tiempo de portentos en el libro de Daniel. Vamos a ir a Daniel 4, versículo 6. Dice: Nabucodonosor tiene un sueño. Nabucodonosor tiene un sueño y convoca a todos para que le puedan revelar este sueño. Y dice la escritura en en Daniel 4, versículo 6, el rey Nabucodonosor dice: así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Miren a quién llamó. Llamó a todos, los astrólogos, los magos, los brujos, a todos. Vamos a ir a Daniel 5. Por favor, Ruiman. Eso fue delante de Nabucodonosor, ¿ok? Ahora vamos a ver delante de Belsasar. El rey Belsasar
necesito poner contexto y quiero ir como que recto, pero si no, no quiero que se me pierdan. El rey Belsasar estaba usando todos los objetos que habían traído del arca del Señor, que se habían traído a Babilonia y habían sido capturados. Estaban guardados y él estaba dando un banquete y disfrutando, haciendo ritos a sus dioses. Y dijo: tráiganme todas las copas, los vasos santos, todo lo que era santo de Dios usado en el templo. Dijo: tráiganmelo para beber vino. Y se lo traen y él empieza a beber, y cuando está bebiendo resulta que de repente, imagínense qué susto, aparece una mano y empieza a escribir en la pared. Y él mira una escritura pero no la entiende. Entonces, ahí vamos a entrar. Trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó: ¿eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado. ¿Quiénes intentaron? Los sabios, los brujos, igual que con Nabucodonosor, ¿no es cierto? Pero no pueden, dice el rey. Ellos no pueden, los sabios y los brujos no pueden. Pero me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia del reino. Miren qué maravilloso. Dos ocasiones, con Nabucodonosor y con Belsasar, donde los brujos, los hechiceros, los astrólogos no encuentran una explicación. Se supone que ellos son los que tienen el poder, la sabiduría para dar consejos al rey, para enseñarle al rey el camino que tiene que seguir. Pero en estas ocasiones ellos no pudieron hacer nada. ¿Y qué sucedió? Fueron a Daniel a buscar y ellos decían, estos reyes le decían: tú tienes el espíritu de los dioses santos. Y Daniel siempre respondía: no, solo el Señor, mi Dios, puede traer revelación. Solo mi Dios puede hablar. Iglesia, nos estamos enfrentando a tiempos donde la hechicería, donde todo esto que de pronto se ha conocido va a aumentar de una manera tal. Escúchame, iglesia, porque te lo estoy diciendo hoy, el día de hoy en este lugar. Dentro de la iglesia se va a empezar a usar hechicería, magia, pero no porque sean reales, es por acaparar la atención y llevarlos a las tinieblas. Hay una operación increíble de las tinieblas, iglesia, y nosotros necesitamos estar atentos y despiertos, porque si no vas a ser confundido. Estos reyes era lo que ellos creían, que los brujos y los hechiceros y sus sabios eran los que tenían el poder. Pero solo Dios, iglesia, tiene el verdadero poder, donde no hay brujo que alcance, donde no hay hechicero que llegue. Lo mismo sucedió cuando el pueblo estaba en Egipto. Intentaron hacer lo mismo que Moisés hacía, sí o no, hasta que llegó un límite. Iglesia, necesitamos estar con nuestros oídos abiertos y pedirle al Señor discernimiento, y que el Espíritu Santo sea el que pueda hablar a nuestras vidas y guiarnos. Háblale al que está a tu lado, dile: oye, pon atención. Iglesia, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y vamos a empezar a escuchar, iglesia, y usted necesita estar firme. Vamos a empezar a escuchar las barbaridades que se hacen en aquellos lugares que son como iglesia, pero no son iglesia. Vamos a empezar a escuchar, y nosotros necesitamos entender de dónde viene esa fuerza que está trayendo sanidades, de dónde viene ese poder que está trayendo manifestación, porque puede que haya manifestación, y en Babilonia lo había, pero no necesariamente venía de Dios. Y necesitamos entender que en los últimos tiempos hay un espíritu de apostasía, de error, que se va a levantar en
en medio de los lugares que están supuestamente adorando al Señor. Nosotros necesitamos entender, conocer, iglesia, de dónde viene, dejarnos guiar por su Espíritu. Usted tiene al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios tiene que guiarnos, porque nuestros ojos pueden ser engañados. Puede parecer, pero no es real. Puede parecer oro, pero es escarcha de ese glitter que ponen. Puede parecer, pero no es. Y nosotros no podemos arriesgarnos a ser desviados porque no entendemos, porque no tenemos percepción y porque no dejamos que su Espíritu nos guíe. Iglesia, no nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos ven solamente. Probemos los espíritus, de dónde vienen las cosas, porque será difícil permanecer de pie. Y no voy a alcanzar a llegar a ningún lugar, pero vamos a caminar hasta esta, va a ser la última. Vamos a ver un tiempo de callar en el libro de Daniel y un tiempo de esperar en Dios. Vamos a ir a Daniel 6, vamos a leer del 13 al 18. Eso todo lo conocemos, absolutamente todo, porque esto se habla en todo lado. Y cuando estaba buscando para darle clase a los niños, es lo único que hay de Daniel. Daniel en el pozo de los leones. Dice, conocemos la historia, cómo estos que estaban alrededor de Daniel le ponen una trampa porque querían que él cayera, y se les parecía imposible que se levantaran 3 diferentes reyes. Y los brujos y los magos, algunos eran cambiados, pero Daniel seguía ahí. Y Daniel seguía dando su consejo, porque no había otro como él, porque nuestro Señor estaba con él. Dice, entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien tú sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Vuélvele a tocar al que está a tu lado, porque hay algunos que ya los estoy perdiendo. Mira, dice la escritura, y todos hablan de cuán glorioso fue cuando Daniel salió del pozo de los leones, ¿no es cierto? Hemos escuchado y tenemos muchísimas enseñanzas que son de bendición. En esta tarde yo no quiero hablar de lo que sucedió solamente cuando él salió. ¿Qué sucede cuando él va a entrar a ese lugar? ¿Qué sucede cuando la ley es dada y él dice que aunque el rey quiso librarlo, no encontró ninguna manera? Viene y tiene que dar la orden de que Daniel tenga que entrar al foso de los leones, porque no hubo manera de librarlo. Y cuando el rey le habla y le dice: que tu Dios te salve, ¿ustedes ven alguna sola respuesta de Daniel? La Biblia no nos marca que él haya dicho absolutamente nada. Y yo le decía: Señor, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque Sadrach, Mesach y Abednego, ellos le dijeron al rey: mira, nosotros creemos que nuestro Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, estamos dispuestos a morir. Y nosotros vemos una interacción. Con Daniel no vemos absolutamente nada. Dice que el rey le dice eso y ¡pum!, lo llevan. Y yo decía: Señor, ¿cómo fue Daniel absolutamente callado a llegar hasta ese lugar? Y yo me ponía en su lugar y decía: qué momento más difícil, porque aunque tú creas en el Señor, la carne empieza como a que sufrir esos estragos, ¿no? A traicionar los nervios, la ansiedad. La palabra no menciona absolutamente nada de Daniel.
Y yo estaba orando y le decía, Señor, ¿qué sucedió? ¿Qué? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque todos nos hablan de cuando Él sale, pero ¿qué de cuando estamos entrando a los procesos? ¿Cómo entramos nosotros? Y mientras yo oraba y le decía, Señor, ¿por qué no se mira que Daniel diga nada? Empezó a fluir en mí una alabanza y me imaginaba a Daniel. Me imaginaba a Daniel cuando el rey le empieza a caminar, ¿no? A llevarlo a donde esto estaba. Y me imaginaba literalmente a Daniel diciendo, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y me imaginaba a Daniel bajando los escalones, ¿saben? Y decir, Señor, no importa lo que cueste, mi vida está entrando donde me van a destrozar, pero no importa. Y seguía caminando, y seguía caminando. Y mientras Él llega y tiene que pasar toda la noche, iglesia, ¿cuántos de nosotros no hemos podido dormir una noche? Y qué eternidad se siente. Daniel estuvo toda la noche en ese lugar. Y yo me imaginaba a Daniel diciendo, Señor, aquí quiero estar. Aquí quiero estar. Si esta es tu voluntad, Señor amado, para mí, aquí voy a estar hasta que tú decidas que es la hora de salir. O si tú decides que mi vida va a ser devorada por los leones, Señor, aquí quiero estar, porque esta es tu voluntad. Señor, aquí quiero estar. Y qué difícil, iglesia, es que nosotros podamos decir en un pozo de leones, Señor, aquí quiero estar. Qué difícil es que nosotros podamos decir, iglesia, en un momento difícil, Señor, aquí quiero estar. Pero Jesús lo dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga lo que tú has hablado, lo que tú has planeado, se pueda manifestar en mi vida. Y Daniel me recordaba a Jesús, que dice la palabra que le injuriaron, le golpearon, lo abofetearon, pero no abrió su boca, porque entendía que era donde el Señor lo quería. No porque Él fuera malo, sino porque eso daría gloria a Él. Y el fruto que saldría de entrar a ese lugar sería mucho más grande que el fruto que había antes. Cuando Daniel sale de ese lugar, iglesia, se hace un escrito donde el rey dice que todos honren al Dios de Daniel. Y que el que se atreva a levantar su voz o su mano a proferir cosas en contra del Dios de Daniel sea ejecutado. Iglesia, sea ejecutado todo lo que se levanta en contra del Señor. Pero eso no sucede, iglesia, en los lugares de disfrute que nos agradan a nosotros. Eso sucede cuando estamos dispuestos a entrar en esos lugares oscuros de dolor, en esos procesos que cuestan y que lloras a solas, porque no hay nadie que, aunque tenga mucha influencia, te pueda salvar, como este rey Darío, que quería salvarlo y buscó la manera, dice, toda la noche, pero no la encontró. Porque el Señor no permite que nadie te salve si no es el tiempo de que tú seas sacado de ese lugar. Porque el Señor cierra las puertas para que tú puedas ser procesado y en ti se pueda dar lo que Él ha dicho que necesita ser formado en ti, para que se le dé la gloria a Él. Pero eso cuesta, iglesia. Eso cuesta. Y ahora no estamos hablando de lo que cuesta, hablamos solamente de las maravillas que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero el Señor me decía, necesitan entender que para que yo haga maravillas, tienen que ser procesados. Tienen que entrar en el proceso. Y el proceso duele. El proceso duele, iglesia, pero da la gloria al Señor. Da la gloria al Señor. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. No he podido terminar
Y hasta aquí lo vamos a dejar porque el tiempo vuela. Iglesia, hay algo que el Señor me ha hablado para esta casa y me ha dado la dirección. Y hemos empezado nosotros hace un tiempo y el Señor me ha dicho, y lo voy a decir porque el Señor está aquí: necesitamos discipular. Discipular, 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 discipular. Porque ninguno de nosotros nos vamos a poder permanecer, ninguno de nosotros vamos a poder permanecer en pie si no conocemos su palabra. Necesitamos conocer su palabra. Este no es un tiempo para vivir sin conocimiento. Este no es un tiempo para vivir en la ignorancia creyendo que todo está bien. Son tiempos difíciles y vamos a ver en esta tierra manifestaciones increíbles en lo natural de todo lo que está por venir, iglesia. Mientras el ayuno, el Señor me hablaba de muchas cosas que van a suceder. Y no te digo esto para que tengas miedo, te digo porque necesitamos estar preparados. ¿Y cómo es la manera? Discipulando. Es lo que el Señor nos envió. Vayan y hagan discípulos. Que ninguno crea que lo sabe todo. Entrenen en mi palabra, entrenen en lo que yo he dicho, entrenen en lo que yo he mandado. Iglesia, tenemos un tiempo que hemos empezado con esto, pero quiero invitarte a que te esfuerces, porque el beneficio no es para nosotros, el beneficio es para ti. Yo les digo en esta tarde, los días jueves hay personas que no pueden estar, pero sin embargo las enseñanzas que damos los días jueves se graban. Y si hay algunas personas que me las piden y yo se las envío porque se nota que están interesados. Si usted no puede estar y quiere ser parte de lo que se está enseñando, mándeme un mensaje, le mandamos la grabación para que usted no pueda estar, pero usted sea alimentado. El beneficio no es para mí, es para ti, porque solo así tú te vas a poder sostener. El tiempo que viene va a querer remover fundamento, iglesia, y usted necesita tener fundamento para que pueda estar firme en medio de lo que venga. Señor, queremos darte gracias, Señor amado, en esta hora, mi Rey. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor, y oramos para que dé el fruto por el cual tú la has enviado, papá. Oramos, Señor, dándote gracias por este tiempo en el cual cerramos nuestro ayuno, papá. Oramos dándote gracias porque nos has dado la fuerza, nos has dado la valentía, Señor, nos has permitido ser fieles, Señor, a esta convocatoria tuya, Señor, de buscar tu rostro. Señor, nos has permitido, Señor, dominio propio, papá, para quitar alimentos, Señor amado, para poder escuchar tu voz.